Si usted recuerda, hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios. Ya vamos algunas semanas hablando al respecto, y es porque Dios se quiere dar a conocer. Si Dios hubiera querido permanecer escondido y no ser descubierto, ni fe tendríamos, ni ningún tipo de deseo de conocer a Dios tendríamos. No tendríamos ni siquiera duda alguna. Pero existe ese deseo interno en el ser humano de adorar, de creer en Dios, en la existencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios existe, porque Dios es real, porque Dios se ha querido mostrar y manifestar a nosotros, y se manifiesta a través de la creación, se manifiesta a través de otras personas, del cambio que hace en la vida de mucha gente. Y todo eso Dios lo hace comunicándose con nosotros de una u otra forma y usando también su carácter. Y esas características que definen a Dios es a lo que llamamos esos atributos divinos o esos atributos de parte de Dios. Hoy estaremos viendo la omnipotencia, es decir, Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Es decir, Dios lo puede todo. Y es algo tremendo, es algo que me encanta de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque me habla que mi fe está puesta no solo en un Dios que existe, sino que tiene un poder ilimitado, que tiene un poder tremendo, y vamos a ver más adelante que tiene un poder que también ha dispuesto para beneficiarnos a nosotros, especialmente aquellos sus hijos que han creído en Jesucristo y han decidido caminar con Él. Y en la Biblia, en la revelación por excelencia de Dios, encontramos un sinnúmero de versículos que nos hablan acerca de este criterio, de este atributo de Dios como todopoderoso. Y solo para ver algunos vamos a estar buscando, y yo le aconsejo que usted, si tiene una Biblia a mano, los busque y los marque, porque son muy importantes. ¿Qué nos habla de que Dios es todopoderoso en la Biblia? Bueno, si recordamos los atributos que ya hemos hablado domingos anteriores, usted podrá recordar que hablamos de Dios como Dios eterno. Así que una de las cosas todopoderosas de Dios es que su tiempo no tiene límite, ¿verdad? Que a Él no le podemos poner una fecha de caducidad. Que Dios puede vivir eternamente, y de hecho es eterno. Significa que no tiene principio ni fin. Dios no tiene límite de tiempo para nada, porque no es como nosotros, sino que es eterno. Y luego vimos el domingo pasado, o el antes pasado, que Dios es creador, otro de sus atributos, que nos ha hecho a su imagen, y por eso también tenemos lo que se le llama creatividad en nuestra mente, y creamos cosas. Bueno, Dios es creador a un nivel mucho más superior. Dios que creó el universo y lo creó de la nada, y científicamente se ha descubierto que el universo surgió de la nada. Lo que los científicos dicen que no había nada, nosotros decimos que Dios, que es eterno, creó el universo de la nada. Preferimos creer en que Dios creó todo este diseño hermoso, que creó la vida y que creó los planetas y todo lo que existe, en vez de dejarle eso a la nada. La nada creó el universo. Suena medio raro, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios creó el universo, ¿verdad? Y eso es otra de las manifestaciones del poder de Dios. Si Dios de la nada, cuando no existía nada excepto Él, creó el universo, hay poder en nuestro Dios, ¿verdad? Porque si usted mira, el universo tiene billones y billones de light years, de años luz de extensión. Billones de años luz en extensión. Eso significa un año. Imagínense un cohete a la velocidad de la luz. ¿Cuánto puede recorrer en un año? Bastante, ¿verdad?
Nosotros en un día, en un carro que su velocidad es bien limitada, vamos bastante lejos en un día entero. Ahora imagínese usted un cohete a la velocidad de la luz, un año entero. ¿Cuán lejos puede ir? Bastante lejos. Ahora imagínense que el universo, su extensión es de billones de años luz. Y se preocupe por contar eso. Imagínense que es muy, pero que muy grande. Todo eso Dios lo creó de la nada. Hay poder en Dios, ¿verdad? Hay poder en Dios, aleluya. Dios es todopoderoso, porque además vimos el domingo pasado que Dios no cambia. Dios es inmutable. Recuerdan, la palabra mutar significa adaptarse a nuevas circunstancias y cambiar, incluso de manera genética. Es lo que hacen los animales, lo que hemos experimentado nosotros los seres humanos, con diversidad de coloración, de tipo de pelo, con lo que han experimentado otros animales adaptándose en diferentes lugares. Las plantas, la misma planta en un lugar es diferente a esa misma planta en otro país, en otro clima. ¿Por qué? Porque se adaptan, pueden mutar, pueden evolucionar un poquito para adaptarse a nuevas circunstancias. Eso es lo que significa la palabra mutar. Pero el atributo de Dios es que Dios es inmutable. Significa que Dios no necesita adaptarse, no necesita cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ya es perfecto. Dios no tiene nada que aprender nuevo. Dios es perfecto. Dios hizo el universo como es y como funciona, porque es la mejor manera en que el universo puede funcionar. Dios nos creó a ti y a mí con las características de nuestra genética humana, de la forma que somos, porque es la mejor manera en que nuestro cuerpo puede funcionar. Y asimismo creó los animales, la coexistencia entre plantas, animales y el ser humano, como la corona de la creación. Hermoso, ¿verdad? Y Dios no tiene que adaptarse como nosotros. Por eso es bueno. Por eso se cayó. Por eso es importante que tú y yo sepamos que nuestro Dios es un Dios inmutable, que no cambia porque no necesita cambiar, ya que es perfecto. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, todo eso se combina y nos habla del poder de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Y voy a ir rapidito. Usted, si quiere, estos versículos bíblicos al final del culto, también me los puede pedir o los puede también ver nuevamente cuando reproduzcamos el mensaje en Facebook o también en YouTube. Pero es importante esto. Miren, Génesis capítulo 1, versículo 1, habla de Dios como creador, que de la nada creó todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego, más adelante, en su relación con Abraham, mire cómo le dice Dios a Abraham, Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, viejito ya, ¿verdad? El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Entre otras cosas, le dijo Dios: anda conmigo con seriedad, anda conmigo con honestidad, con integridad. Pero recuerda algo: yo soy el Dios todopoderoso. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Recontando Dios al pueblo de Israel lo que le había dicho a Abraham, dice: me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. ¿Qué significa el Señor? Especialmente en aquel tiempo en el que fue escrito, miles de años atrás, y en la nación de Israel y en las circunstancias en las que estaban. Esto significa que no solamente Dios es todopoderoso, sino que Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el superior, y que no hay nada ni nadie con mayor autoridad que Él. Él es el que firma los cheques, Él es el que autoriza. Como
como decimos en Cuba, Dios es el que corta el bacalao. Quizás para algunos no significa nada, ni yo tampoco he entendido eso nunca lo que significa, ¿no? Pero parece que es como que es el jefe, el que más manda, ¿verdad? Ese es Dios. Y por eso dice, yo soy el Señor. Yo soy el que manda, yo soy el dueño. Porque al final, si Dios creó todo lo que existe de la nada, entonces todo lo que existe le pertenece a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Y sigo para adelante, dice, Salmo 89:8 dice, ¿quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Qué lindo, que no solamente Dios es todopoderoso, sino que ha decidido, aunque tiene toda autoridad para hacer lo que quiera, Dios ha decidido ser un Dios de integridad, de principios, y es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a lo que dice y fiel a los que le siguen. Cuando Dios te dice a ti y a mí que seamos fiel a Él, Dios no está pidiendo mucho. Dios sencillamente está pidiendo lo mismo que Él nos da. Nos está diciendo, séme fiel, en primera porque te conviene, pero séme fiel, cree en mí y solamente en mí, porque no hay otro. Y también porque yo te soy fiel. También porque yo soy fiel. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos casamos, verdad? Cuando nos casamos, hay algunos que quieren casarse, que bueno, gloria a Dios. Pero en el matrimonio sepa que cuando una persona se casa hace un compromiso de fidelidad exclusiva. Y dice, te voy a ser fiel y voy a estar a tu lado y te voy a aguantar tus malacrianzas y te voy a perdonar y vas a tener que aguantar las mías y me vas a tener que perdonar, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y no habrá nadie más que tú en mi vida. No estará ni una vecina, ni estará el jefe de mi trabajo, porque tenga más dinero que tú, o porque la vecina sea más linda que tú, o por esto o por lo otro. No, te voy a ser fiel y voy a esperar esa misma fidelidad de parte tuya hacia mí. No me voy a andar enredando en pornografía, no voy a andar enredándome, andar mirando el trasero de nadie, ni nada por el estilo. Voy a serte fiel. Qué lindo, ¿verdad? Y qué lindo que esos principios hoy son valiosos para nosotros, porque Dios es quien nos establece basado en su propia fidelidad. Si Dios no fuera fiel, seríamos como los animales, por ahí haciendo hijos por donde quiera. Bueno, todavía hay algunos que andan así medio animalones, pero orar por ellos, ¿verdad? Orar por ellos. Sigue diciendo la palabra, miren, en Isaías 47, versículo 4, nuestro Redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Señor Todopoderoso. Jeremías 32, 17, ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Qué lindo, ¿verdad? Sigue Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. En otras palabras, no solamente nos dice Pablo aquí que Dios tiene cualidades invisibles y que es maravilloso, sino que además su poder es eterno. Tú y yo podemos ser fuertes hoy, ¿verdad? Algunos de ustedes que están más jóvenes, ¿verdad? Que ya están yendo al gimnasio ahí, que le hacen así frente al espejo cada rato para admirar su musculatura, ¿verdad? Qué bueno que son fuertes. Pero ¿qué va a pasar en 30 años? Nos volvemos medio pellejú y comienzan a cambiar las cosas, ¿verdad? Se debilita nuestro cuerpo. Hoy hacemos la historia a nuestros nietos. Oh, yo cuando era de tu edad, yo me agachaba y levantaba el carro y no necesitaba ni un gato ahí abajo. No, yo levantaba el carro y le ponía la rodilla y con una mano le cambiaba la rueda. Y hacemos nuestras historias así, ¿verdad? De lo fuerte que éramos. Pero ya 30 años más tarde, ya la fuerza se debilita. Pero mira lo que dice la palabra acerca del poder de Dios. Es eterno. ¿Qué significa la eternidad? Y eso lo aprendieron.
No tiene ni principio ni tiene fin. Significa que Dios siempre ha sido fuerte, siempre ha sido todopoderoso y ese poder nunca se va a debilitar. Ese es el Dios en el que tú y yo confiamos. Y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque a veces andamos así como que, ay, ahora sí, Dios me ayudó con aquel dolorcito de cabeza, pero ya esto es cáncer. Ya quizás Dios ya no puede ayudar. Recuerda, el poder de Dios no se ha debilitado. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Vamos a enfrentar el cáncer con fe. Vamos a enfrentar el dolor con fe. Vamos a enfrentar la mala noticia con fe. Porque Dios es fiel. Y Él puede hacer algo. Y lo va a hacer porque nos ama. El cómo lo haga, en el tiempo que lo haga y qué es lo que va a hacer. Eso está en las manos de Dios. Pero a veces nosotros nos desanimamos. Y le decimos a Dios lo que puede y lo que no puede hacer. Porque creemos que nosotros sabemos más que Dios. Y decimos, no, sí, Dios hizo eso en el pasado. En la Biblia hay un montón de milagros, pero ya Dios no hace esas cosas. Ya Dios está cansado, se debilitó. ¿Qué le pasó a Dios? Dios sigue haciendo esas cosas. Dios sigue teniendo el poder para hacer todo eso y más. De hecho, Jesús dijo, no, incluso mayores milagros que los que yo he hecho, ustedes harán. ¿Saben dónde está el problema? En que su pueblo ha descuidado la fe. En que hemos dejado de buscarla y de creer en su palabra, de conocerla, de saber que Dios nos da dones, de que nos da dones para que nosotros lo usemos y caminemos en lo sobrenatural de Dios. Pero eso tiene que estar la disposición tuya y mía para hacerlo. Si queremos que se manifieste el poder de Dios, tenemos que caminar con Él, ¿verdad? Tenemos que creer lo que Él dice en su palabra. Apocalipsis 19, versículo 6. Eso es al final ya del libro de Apocalipsis, ya al final, las últimas páginas de la Biblia. Dice así, Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, dice, después oí como un rumor. Él estaba haciendo algo y de momento dice que escuchó un rumor. Oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como mucha gente hablando, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos. Habla de cosas que hablaban bien alto. Y miren lo que decían, que exclamaban, aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Al principio Dios fue todopoderoso en Génesis, al principio de la creación. Ya estamos hablando al final de la creación, cuando las cosas van a cambiar, cuando habrá caos, ya para la venida de Cristo. Y dice, se escuchó un rumor de muchas multitudes, de mucha gente hablando, y como era tan alto que era como un trueno, y lo que decían era aleluya, porque Dios nuestro Señor porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso. El poder de Dios no se agota, el poder de Dios no se debilita. Él no es una batería que tiene que cargarla de vez en cuando porque como que va bajando la fuerza. No, el poder de Dios es permanente porque es eterno y es completo. Por eso podemos poner nuestra confianza en Dios en todo tiempo. Hace unos meses, un par de meses, estuvimos celebrando ¿qué? La Navidad. Y hay un mensaje hermoso de parte del ángel a María al principio cuando le dijo que concebiría al Mesías. Y María, ¿qué fue lo que preguntó? Oh, pero ¿cómo es posible? Yo, virgencita, y ni casada estoy, así que como Dios. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? No te preocupes, porque eso va a ser obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de que tú concibas en tus óvulos y concibas al Mesías. Va a ser de manera poderosa. Y esto es precisamente lo que le dice el ángel. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y de qué está hablando? ¿Usted sabe quién es Jesús?
Jesús es Dios con nosotros. Emmanuel se llama también, otro de los títulos de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios caminando entre nosotros. Ahora imagínense, si ya hablamos del tamaño del universo, de billones. Mire, quiero que entienda algo. Si usted agarra 1 billón de centavitos, 1 billón de centavitos, eso probablemente, para que usted lo cuente de uno en uno así, se pase un año entero contando ahí, uno detrás del otro sin dormir, probablemente un año entero, de uno en uno los centavitos, eso. Probablemente se pase un año entero contando y no termine. Ahora imagínense, el tamaño del universo es billones de años luz, que ya les dije, es un cohete a la velocidad de la luz, un año entero ahí sin que se le acabe la gasolina, un año entero ahí volando en el universo. Dice que eso no es nada. ¿Por qué? Porque a esa velocidad demoraría billones de años para que el cohete vaya de un lado al otro del universo. Ahora, el Dios que creó el universo tiene que no solamente ser bastante poderoso, sino que ser bastante grande. Ahora, lo opuesto de eso. ¿Usted se imagina del tamaño que pueda ser el óvulo de la mujer que necesita ser fecundado por el espermatozoide del hombre? Imagínense. Déjame no ser demasiado técnico, pero imagínense. Usted piense en lo más chiquito que usted haya visto. No sé, la puntica de una aguja. Ok, la puntica de una aguja. Ahora imagínense que el óvulo es más pequeño que eso. Varias veces más pequeño que eso. Probablemente muchas veces más pequeño que la puntica de una aguja. Así que usted nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver. Ahora, ese Dios grande que creó el universo se volvió tan pequeñito que fecundó un óvulo de María para crecer como un bebé. Imagínense el poder de compresión que pueda tener Dios como para volverse así tan pequeñito y crecer como un ser humano. Dios, siendo creador, se volvió una criatura como tú y como yo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque quería ocupar nuestro lugar en pagar por las consecuencias de nuestro pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que Dios pasó por todo ese proceso de ser tan grande, volverse tan pequeño en el óvulo de María para nacer como un bebito y convertirse en un hombre cuyo destino en los próximos 30 y algo de años iba a morir crucificado, porque te ama a ti y me ama a mí, y quiso dar su vida para que tú y yo tengamos la esperanza, la oportunidad de perdón de nuestros pecados y vida eterna. Como hablábamos el domingo pasado en la Santa Cena, su cuerpo roto en aquella cruz, clavado en aquella cruz, nos daba esperanza de vida. Ahora, su sangre derramada en aquella cruz nos trae perdón de pecados. Solo Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Qué lindo, ¿verdad? Aquí podríamos terminar la predicación. No se emocione tanto, pero aquí podríamos terminar la predicación y hubiéramos aprendido un montón si prestó atención. Yo creo que sí. Pero el Salmo 91 dice algo interesante sobre Dios como todopoderoso. Y no quiero que nos vayamos de aquí sin reflexionar en ello. Salmo 91, el versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. En otras palabras dice, no solo Dios es todopoderoso, sino que ha querido usar su poder para beneficiarnos a ti y a mí. Ya no es ahora un Dios que con su poder nos creó. Es un Dios que se hizo un ser humano para vivir y morir por ti y por mí. Ahora es además un Dios que ha querido
querido usar su poder para cubrir, cuidar, atender, amar, proteger y bendecir a aquellos que han querido acercarse a Él a través de su Hijo Jesucristo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, quien está tan cerca de Dios, que es como si estuviera ahí. Ven acá, Ismael, ven acá. Ismael es mi hijo. Imagínense que él venga tan cerca de mí, que tenga frío y que yo lo pueda cubrir. Tiene que estar bastante cerca de mí, ¿verdad? Dice Dios, quienes caminan con Dios, quienes caminan con Él, a ese nivel de cercanía, están bajo la sombra, el cuidado, la atención, la bendición del Todopoderoso. Él ha dispuesto todo su poder para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. Dice el versículo 3 del Salmo 91, algo bien interesante, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. La trampa del cazador, ¿quién es? Nuestros enemigos. La peste destructora, ¿qué cosa es? Las enfermedades. Dice la palabra de Dios que aquellas cosas que nosotros no podemos manejar por nuestra propia cuenta, que no podemos resolver con nuestras propias fuerzas, aquello sobre lo cual no tenemos control, Dios usará su poder para bendecirnos, para guardarnos, para protegernos. De nuevo, ¿cómo lo hace? Es asunto de Dios, porque Él es el Todopoderoso. No soy yo quien manda. Él es quien decide cómo hacerlo. Pero qué bueno saber que Dios ha dispuesto su poder también para cuidar de nosotros. Y dice además en el versículo 11, otro de esos versículos importantes, dice, pues a sus ángeles dará las órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Ahora va más allá. No solo Dios nos creó, no solo vino y se hizo un hombre y murió para dar su vida por ti, por mí y darnos salvación. No solamente usa su poder para protegernos aquí en esta tierra de las cosas naturales, del enemigo, de la gente a quien le caemos mal, o de la gente malintencionada, de las enfermedades y las situaciones que no podemos controlar. Ahora nos dice, en el mundo espiritual, yo he designado y he destinado mi poder para darle órdenes a mis ángeles de que te cuiden. Usted y yo nunca nos vamos a enterar en esta tierra de todo lo que los ángeles han hecho para protegernos. ¿Por qué? Porque eso ocurre por lo general en el mundo espiritual, donde hay demonios, donde está el diablo, donde hay otros seres espirituales inmundos y desobedientes y contrarios a la voluntad de Dios, que quieren destruir lo que Dios hace, que quieren dañar la creación de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios no solo autoriza, sino que da órdenes a los ángeles para que cuiden y protejan a sus hijos. Entonces Dios no solamente nos cubre en lo físico, también nos guarda y nos cuida en lo espiritual. ¡Qué tremendo! Ángeles Dios pone a cuidarte a ti y a mí. Y un día quizás podamos escuchar historias de cómo los ángeles nos han protegido de cosas que ni siquiera supimos que nos iban a pasar, o del daño que el enemigo quería hacer contra nosotros. Finalmente, Salmo 91:13 dice, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente. ¿Sabe qué? ¿De qué está hablando? De los peligros naturales, de los peligros del resto de nuestra creación. No solamente Dios nos guarda de los otros seres humanos que vienen y son nuestros enemigos y nos quieren hacer daño, o de las enfermedades, o de los demonios. Dios, dice la palabra, que nos ha dado ahora autoridad sobre el resto de su creación. ¿Quién es el león? El rey de la selva. El león, uno de los animales más peligrosos que existen sobre la faz de la tierra. Y dice el Señor que nos ha dado dominio y autoridad sobre ellos. Por supuesto, ahora no se ponga a estar metiendo la mano en el zoológico por el hoyito de la selva, ¿verdad? No se ponga a andar provocando.
Pero el otro día vi un videito, creo que se lo comenté en otra ocasión. Un videito de eso de YouTube. Quiero que sepan, hasta esos africanitos que viven en el refondo, del fondo de la selva de allá de África, esa gente tiene teléfono, tienen TikTok y YouTube y todo eso. Vi un videito. 3 africanitos, flaquitos así como yo. No quisieran ellos tener la gordura que yo tengo. Flaquitos. 3 africanitos flaquitos. Lo único que tenía era un trapito por la mitad ahí para que tuviera un poquito de privacidad. Pero así. Africanitos así de la selva. ¡Guau! Estaban escondidos entre una matica. A lo lejos se veía en la cámara unos leones comiéndose algo que habían cazado. Estaban ahí comiendo carne. Ahí, esos leones eran como 3 o 4 leones. Ya cuando ellos vieron que comieron un poquito, se pusieron de pie los 3 y empezaron a caminar hacia los leones. Ni loco hago eso yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni tengo tanta hambre como ellos, ni soy tan valiente como ellos. Ellos se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia los leones. Y los leones miraban así y comían así y miraban hasta que ya cuando se le acercaron demasiado, le hacían así. Pero se fueron. Que un león le deje la carne que cazó a un ser humano sin al menos tratar de fajarse ahí por la carne aquella. ¿Por qué puede pasar eso? Porque Dios ha puesto dominio y autoridad en el ser humano sobre los animales, sobre el resto de la creación. Miren qué lindo que Dios use su poder para protegernos de lo que no podemos controlar, pero que Dios nos haya dado en su poder autoridad y dominio sobre el resto de su creación. Quien escucha esta predicación y no se anima al menos a querer conocer más a ese Dios es porque es muy tonto. Quien escucha este tipo de mensajes de la palabra y no se interesa por conocer más a Dios, es porque realmente algo le está faltando. ¿Qué nos falta? ¿Qué otra cosa no nos podría dar Dios para que tuviéramos aún mayor dominio o mayor poder y beneficiarnos con su nivel todopoderoso? ¿Sabe lo único que podría faltar? Que nosotros tuviéramos alguna autoridad de manera personal en el mundo espiritual. Para eso Dios también tiene respuesta. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice así: estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? A los que creen en Cristo. Señales van a seguirle. Este tipo de situaciones ellos las van a poder llevar a cabo. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y hablarán nuevas lenguas y tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa venenosa no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es un resumen de cómo Dios pone a disposición de sus hijos su gran poder y su gloria. No es arrogancia del ser humano, es lo que dice la Biblia. Y con humildad reconocemos que no lo merecemos. Pero nos dice Dios que lo ha hecho porque nos ama y porque quiere que tú y yo seamos, como dice también Romanos, que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que seamos personas que puedan mirar al futuro con expectativas de que si estamos caminando con Dios, cosas grandes también podremos alcanzar en su nombre. ¿Por qué? Porque ha dispuesto su poder. Dice, en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Echarán fuera demonios. ¿Quiénes son los demonios? Seres espirituales con más poder, con mayor autoridad, a nivel sobrenatural, a nivel Satanás y otros demonios que pueden hacer cosas que tú ni yo ni siquiera nos imaginamos. A esos dice el Señor que en su nombre, y por supuesto para hablar en el nombre de Jesús, uno tiene que tener una relación cercana con Él, una relación saludable con Jesús. Dice allí
Marcos, mira, mis hermanos, el poder que Dios ha dispuesto para que tú y yo podamos usar. En su nombre vamos a poder echar fuera aún a los demonios. Aún los demonios tienen que recogerse cuando hay un hijo de Dios que está alineado, sometido a la voluntad de Dios y en una relación saludable con Cristo. Cuando ese hijo de Dios abre la boca, los demonios tienen que temblar. Y si el hijo de Dios reprende a los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús. No hay nadie como Dios. No hay nadie más grande que Él, más poderoso que Él. No hay nadie como nuestro Dios. A Él sea la gloria por siempre. Nada de esto, como les decía hace un ratito, nada de esto tú y yo nos lo hemos ganado. Nada de esto ni siquiera lo merecemos, porque seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo cabezones, ¿verdad? Pero qué lindo que al menos podemos saber hasta dónde podemos llegar con Dios. Cuánto Dios ha hecho por nosotros. Y no solo tenemos la bendición de creer en un Dios todopoderoso, sino que ha dispuesto su poder para beneficiarnos. Que ha venido y ha sido uno de nosotros. Alguien que nadie manda. Hemos puesto nuestra fe en alguien que tiene autoridad sobre todos los demás. Sino que ese poder también, el poderoso de Israel, el Dios todopoderoso, está en este lugar. Para recordarte a ti y a mí que su poder no está ni para hacernos daño, ni para andar especulando de que Dios es el más grande. No, Dios no tiene problemas de ego. Dios no necesita para nada estar tratando de manifestarse y mostrarse más poderoso de lo que es, porque ¿quiénes somos nosotros? Somos criaturas. Dios hace todo esto porque te ama. Dios hace todo esto porque quiere verte triunfar, porque quiere verte avanzar, porque quiere verte crecer. Y si tú y yo dejamos que el Todopoderoso venga y habite en nuestras vidas, nos cambiará y nos cambiará para bien y nos cambiará para siempre. El poderoso vive en mí, dice una canción, y vive en mí para que su poder se manifieste a través de mí. Vamos a orar en esta hora. Y si hay alguien que quisiera restablecer su relación con Cristo, reconciliarse con Dios porque por algún tiempo estuvo distante, o si hay alguien que está aquí que por primera vez escucha un mensaje así de quién es Dios y lo que quiere hacer en nuestras vidas y quisiera comenzar a caminar con Él, pues yo le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Usted en silencio y todos los demás vamos a estar también orando e intercediendo si hay alguien así y que también pueda entregarle su corazón a Cristo en esta hora y recibir esos beneficios que Dios quiere darle a aquellos que caminan con Él. Y en esta hora vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios y vamos a bendecir su nombre porque Él es bueno. Amén. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti agradecidos porque tú te has acercado a nosotros, Señor, sin que lo merezcamos. Gracias porque todo tu poder has dispuesto para crear lo que existe y para bendecir y caminar con nosotros. Señor, en esta hora reconocemos que tú eres el Rey, el grande y el poderoso, y te bendecimos y te exaltamos por quien eres. Y te pedimos en este momento, Señor, sé con las personas que estén aquí y que necesiten ese encuentro, ese acercamiento contigo. Y si hay alguien, Señor, que quiere entregarte su corazón o reconciliarse contigo, que en esta hora tú estés tocándole, haciéndole sentir la gran necesidad que tiene de ti. Y que puedas decir conmigo en esta hora, si quieres ofrecerle tu vida a Dios y dejar que Él guíe tus pasos y que te ayude. Repite esta oración conmigo. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo o que quiera también reconciliarse con Dios, ahí dígale: Señor, yo te entrego mi vida en esta hora y te pido que tú perdones mis pecados y que tú me limpies
de todas mis maldades del pasado y que me ayudes a cambiar. Y que tú, Señor, puedas venir y habitar en mi vida, Señor. Y que tú, Padre, me estés con tu poder transformando y usando para bendecir a mi familia, para bendecir, Señor, a la sociedad, para ser alguien que tenga una influencia positiva en este mundo. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté llenando sus vidas, escribiendo el nombre de ellos en el libro de la vida, y que puedan, Señor, ser salvos porque han puesto su fe en Jesucristo, tu Hijo. En esta hora, dígale a Dios: yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo te entrego mi corazón y te pido, Señor, que tú guíes mis pasos en lo adelante. Y todos nosotros, Señor, que hoy podamos decidir rendirnos delante de ti, porque tú eres el Rey, el Jefe, el Dueño. Tú eres Dios y Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria. Bendice a tu pueblo y guíanos porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.